Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son dos figuras importantes en la legislación. Estamos hablando de el dictaminador y lo que sería el apoderado aduanal, completamente diferentes sus funciones, sus características. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cada una de estas. En lo que yo pongo en mi presentación, no sé si quisieran empezar comentando cuáles fueron sus dudas con respecto a la lectura que ustedes revisaron en la plataforma, por favor. Buen día, Miss. Buen día. Yo tengo como que muchas dudas. Es que estaba medio confusa la lectura. Sí la leí como 2, 3 veces, pero Está bien, adelante. al principio no le entendía yo cuando dijo que esta figura responsabiliza al dictaminador. Entonces entendí que los dictaminadores aduaneros solo se usan para el segundo reconocimiento, ¿es correcto? Sí, así es. Y forman parte de las agencias aduanales. No. Pero sí son lo que les conocemos como, bueno, no forman parte del gobierno, pero sí son contratados por empresas que se encargan de hacer el segundo reconocimiento. Entonces solo se contratan para ese momento. Y aparte tienen que cumplir con el requisito para poder ser dictaminador. Y luego no le entendía el párrafo donde dice si en el segundo reconocimiento aplicado por el personal dictaminador, o sea, ese párrafo no le entendí. No entendí a qué o sea, cómo es que habla de que lo hace, se puede llegar a hacer en horas de oficina, pero no, en ese momento no pueden liberar la mercancía, ya que pues hay gente que no puede, más bien no hay gente trabajando para hacerlo. Entonces, en la parte donde dice, ya no se encuentra laborando, que en esa situación que se da por dos cosas. La primera, porque ninguno de los interesados puede entablar una conversación con el personal del segundo reconocimiento. Y la segunda, porque no dejan personal que resuelva los problemas que se presenten en el horario de labores. Bueno, toda esa párrafo no lo entendí. Es la página 130. Ok. Para empezar, acuérdense que, bueno, el segundo reconocimiento también tiene que estar la autoridad en ese momento en el que se realiza. Entonces, aquí también es importante mencionar que, pues, no puede ser fuera del horario. En caso de que trabaja las aduanas, porque acuérdense que se realiza un acta. Entonces, en caso de que se vaya a realizar fuera de, o bueno, va para que ya quede ese horario, entonces tendrían que volver a programarlo. No sé si esa es la situación que no se entiende. No, más bien donde no sé por qué, o sea, ¿a qué se refiere? Donde dice que los interesados no pueden entablar conversación con el personal del segundo y que el segundo no dejan que el personal resuelva. Porque O sea, ¿a eso es cuando... falso? ¿O cómo? No, acuérdense que, bueno, cuando se hace tenemos dos reconocimientos habaneros, primero y segundo. El primero lo hace el vista y el segundo es el dictaminador. El primero es una persona que es parte del gobierno y el segundo son
precisamente estas empresas del sector privado que están encargadas de realizar esto. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces, ¿por qué te dice que no puede existir comunicación entre ellos? Pues porque imagínate que se estaría viciando lo que el primero vio y eso podría de alguna manera alterar la visión objetiva que debe de tener el dictaminador al realizar un reconocimiento aduanero. Sí, ya lo entendí mejor. Sí, porque, o sea, es como si, por ejemplo, bueno, no sé, en el caso de pues sí, cuando presentan su tesis, están de acuerdo que su asesor no puede ser el que esté juzgando su tesis, porque él fue el que los apoyó a ustedes en la creación de este trabajo. Entonces, pues como dicen, no puede ser juez y parte, ¿no? Tiene que haber otros compañeros que son los sinodales, quienes van a juzgar el trabajo que el asesor hizo junto con ustedes para la presentación del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que por eso, bueno, en este caso es igual, en un reconocimiento aduanero, si te toca un segundo, pues no puede ir el vista a decirle al dictaminador, fíjate que yo encontré esto, a ver si tú encuentras lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, ahí esa es la situación para que, pues bueno, no exista esa situación de que estamos viciando al otro con la información o diciéndole por dónde tiene que encontrar o qué es lo que tiene que encontrar. Entonces dijo que son contratados son igual contratados por la autoridad, pero solo para esa situación. No, bueno, es que ve, el vista forma parte del personal de la aduana. Los dictaminadores son empresas del sector privado que están encargadas de realizar el segundo reconocimiento aduanero. ¿Por qué se hace esto? Porque con el objetivo precisamente de que si hay un reconocimiento aduanero que la autoridad revisa, pues debe haber, bueno, si existe un segundo, que lo haga alguien que sea diferente a la autoridad para ver, es como si estuviera auditando, por así decirlo, el trabajo del vista, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estas empresas que están concesionadas, porque es una concesión que tienen, pues el personal, en este caso los dictaminadores, pues deben de tener una autorización por parte del SAT a través de lo que era la Administración General de Aduanas o la ANAM para poder desempeñar el cargo de dictaminador. Ya, gracias. Perfecto. Ok, bien. ¿Alguien más con otra pregunta, con otra duda de las lecturas? ¿Del apoderado aduanal también? ¿Cómo? Sí, sí, O sí, sea que de sí. las dos. Ah, De las dos. en la del apoderado se refiere a que pertenece a una agencia aduanal. No, el apoderado no pertenece a una agencia aduanal. No, no, no. Son dos figuras completamente diferentes. No, no, no. Él no pertenece. ¿Qué más?
¿Cómo se llama? Hablaba del poderdante. Ok. Ujú. El poderdante que es la persona que, como quien dice que contrata al apoderado aduanal o el que lo inscribe. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, ahorita vamos a explicar más a detalle eso, pero sí, exactamente, es el que contrata a la gente, al apoderado para realizar las funciones. Pues creo que ya no. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más con otra pregunta, con otra duda? Perfecto. Bueno, recuerden, es muy importante su lectura, porque su lectura nos va a ir aportando no solamente las dudas que tengan, sino también, bueno, el que puedan apoyarnos con su participación, ¿sale? Entonces, bueno, es sumamente importante sus comentarios para la retroalimentación. Bien, entonces, tengo una pregunta general que, bueno, pueden contestarme en el chat. Es la siguiente. ¿Quiénes son los únicos encargados de poder realizar lo que se conoce como actos relacionados con la entrada y salida de la mercancía en territorio nacional, de acuerdo con la ley aduanera? Vuelvo a repetir, ¿quiénes son los únicos encargados de poder realizar actos relacionados con la entrada y salida de mercancías en el territorio nacional de acuerdo con la ley aduanera? Leo tus respuestas en el chat. Ok. Esa está bien, pero mi pregunta fue en plural. ¿Quiénes son? Acuérdense. Aquí, bueno, te diría también que por favor tengas a la mano tu ley, porque, bueno, la vamos a ir ocupando porque vamos a hacer, bueno, un pequeño ejercicio y con ella después, ¿sale? Bueno, pues, de acuerdo a lo que leíste en la lectura del apoderado aduanal, si te fijas, pues, este personaje también es alguien que desempeña actos relacionados con la entrada y salida de las mercancías. Entonces, para mi pregunta, la respuesta sería agente aduanal y apoderado aduanal, porque las dos figuras desempeñan esta situación de realizar actos relacionados con la entrada y salida de las mercancías en territorio nacional. ¿Sale? Entonces, bueno, estamos hablando de estas dos figuras. Entonces, y bueno, yo me voy a detener al inicio de nuestra sesión comentando
una situación o tres aspectos importantes que la lectura en la plataforma habló muy particularmente. En primera instancia, nos dice que el apoderado aduanal es una persona física que tiene una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para encargarse del despacho aduanero. Entonces, bueno, ahí claramente está definiendo quién es esta persona y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, y bueno, ¿qué debe de tener si lo desglosamos así? Bueno, en segundo lugar, tenemos que los actos que esta persona realiza solamente pueden llevarse a cabo en una aduana. Y bueno, ahí voy a poner un pequeño asterisco porque voy a retomar este concepto más adelante. Y el tercer punto que la lectura menciona es que el apoderado representa a una sola persona y bueno, persona lo podemos entender en un amplio espectro, porque yo puedo estar hablando de una persona física o de una persona moral, ¿ok? Y bueno, al representarlo, a quien representa, sea persona física o moral, es la responsable de los actos que el apoderado cometa. ¿Sale? Entonces, bueno, estos serían los tres aspectos que deberíamos resaltar de la lectura que ustedes llevaron a cabo. Bien. Entonces, ustedes encontraban información del apoderado aduanal en los artículos 168 a 173. Sin embargo, estos artículos fueron derogados, o sea, quitados de la ley en la última reforma que hubo en la ley aduanera del 2013. Y bueno, ahorita vamos a revisar esos artículos, aunque no están físicamente ahorita en tu ley, los vamos a ir revisando. Aquí, en el segundo aspecto que yo mencionaba, que el apoderado aduanal solo podía realizar sus actividades en una aduana, pues aquí les pongo la situación de que sí podía actuar en diversas aduanas y ahorita vamos a ver cómo y por qué. Y bueno, obviamente aquí también está diciendo que pues necesitaban una autorización. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Correcto. Entonces, aquí, bueno, lo que yo te pediría, pues tú acuérdate que en la ley aduanera tú tienes una definición de lo que es el agente aduanal, ¿sale? Ahora, con lo que tú leíste ahorita y con lo que de alguna manera yo acabo de comentar de estos tres puntos importantes, me gustaría que tú realices una definición de apoderado aduanal. Escríbeme tu definición en el chat y ahorita la reviso. La revisamos.
Ok. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Ok, es importante tu definición porque también nos permite que tú también te des cuenta de cómo estás abordando la información que vas entendiendo de los contenidos que están en la plataforma. Muy bien, muy buena definición. Entonces, vamos a revisar algunos, como les mencionaba, la ley ya no tiene estos artículos, ahora sí que la ley, pero yo les voy a presentar los artículos que considero que son los importantes para ir entendiendo por qué esta figura era importante y qué era lo que realizaba, ¿sale? Bien, el primer artículo que te presento es el artículo 168. Espero que me puedas decir si se ve esta información en tu pantalla, si lo puedes leer claramente, porque te voy a pedir que lo leas. Perfecto. Entonces te voy a dar unos minutitos para que con calma lo leas y después te voy a pedir que vayas a tu ley aduanera y me leas el artículo 159. ¿Ok? Entonces, por favor, primero lee este artículo 168. Toma nota de lo que te llame la atención, de lo que no entendiste, ¿se vale? Y después de que hayas tomado tus notas, por favor te pido que vayas al artículo 159 de la ley, ese sí está en tu ley aduanera, y te pido que lo leas, por favor.
Ok, por favor, cuando termines de hacer la lectura de los dos artículos, levanta la manita para que estemos enterados de que ya terminaste. Ya, Miss. Perfecto. Vamos a revisar. Jacquelina, ¿ya terminaste? Sí, profesora. Perfecto. Ok, bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el apoderado y el agente aduanal? Hay varias. El agente aduanal es, bueno, no, los dos son autorizados por la Secretaría. El agente tiene una patente y el apoderado no. Exactamente, podríamos decir que esa es la principal. ¿Qué otra? Hay otra, chéquenle porque sí hay. Si se fijan, bueno, el apoderado es casi obligatorio que trabaje o tenga una relación laboral con el poder dante, es decir, ya sea con la persona física o moral. Si no existe esta relación, por lo tanto no puede generar lo que es el poder. Por eso es que en la lectura les mencionaba esto del poder dante, porque bueno, para que se pueda existir esta situación de el que realice los actos en nombre de, aquí le solicitaba a la ley precisamente un poder notarial, ¿sale? Nosotros en el caso de la agente aduanal, si ustedes leyeron el artículo, pues no está pidiendo esto. No hay un poder que nosotros le otorguemos a la agente aduanal. Pero me puedes decir, oiga, Miss, pero ¿y qué pasa con el encargo conferido? El encargo conferido no es un poder. ¿Sale? Entonces, bueno, abusados con esa situación. Ahora, si se fijan, la fracción tercera y cuarta es prácticamente lo mismo que encontramos en el artículo 159, ¿no? Con el agente aduanal. No puede ser servidor público, debe de tener una buena reputación, que bueno, a la agente aduanal le quitaron esa porque esa era la fracción tercera del artículo 159, pero se la quitaron. Y bueno, aquí también está lo del que no puede tener ¿cómo se llama? Parentesco o consanguinidad, tampoco es igualita, ¿no? Es nuestra fracción quinta del artículo 159. Pero muy abusados acá. Aquí no nos están pidiendo con el apoderado, como sí pasa con el agente, el tiempo de experiencia. ¿Están de acuerdo?
¿Cuántos años de experiencia debe de tener el agente aduanal para poder, bueno, tener los requisitos? Más de 5. Exacto. Y aquí no, ¿ya vieron? Pero aquí también nos están exigiendo la aplicación de un examen de conocimientos y el examen psicotécnico, que es lo que también el agente aduanal tiene que hacer una vez que esté la convocatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, aquí esa es otra cuestión. Bueno, aquí nos están diciendo 3 años y con el agente aduanal nos piden 5. Hay una diferencia de 2 años. Aquí nada más nos piden que esté inscrito en el RFC y en el otro nos están pidiendo que tenga un historial limpio, que pague bien sus impuestos, que no tenga ningún problema con sus obligaciones fiscales. Y aquí solamente nos están pidiendo la inscripción, ¿ok? Entonces, si se fijan, ¿quién, bueno, a su consideración, quién tiene más restricciones o quién tenía más restricciones para poder ser, bueno, cualquiera de los dos, el apoderado o el agente? El agente. Exactamente, ¿sale? Entonces, bueno, aquí es importante la identificación de las diferencias, ¿no? Porque de entrada, pues, la principal es la patente, pero si se fijan, también vamos encontrando similitudes y diferencias cuando vamos leyendo el artículo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, vayan anotando. Si encontraron otra, pues adelante, coméntenla. Y bueno, para que vayamos tomando nota, porque esto es bien importante para la sesión del próximo jueves, ¿ok? Bien, entonces, esto sería como que la primera situación que nosotros tenemos que observar con estos dos personajes. Bueno, aquí también si se fijan, bueno, es importante, se me estaba pasando pues lo de su situación legal, ¿no? O sea, no puede ser una persona que fue condenada a o cometió algún tipo de delitos, porque obviamente pues no podría, ¿no? Tan solo si se fijan, esa primera fracción del artículo 168 es la que está al principio. Y también si se fijan, otro aspecto interesante es que aquí no nos están pidiendo que sea mexicano, cuando con el agente aduanal es uno de los requisitos importantes para ser agente aduanal, para tener lo que es la patente. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas, dudas? No. Perfecto. Ahora voy a seguir con la siguiente observación del otro artículo. Bueno, si nosotros avanzamos en los artículos que el agente aduanal tiene, o bueno, que tiene que realizar, vamos ahora a leer que es el 169 para el apoderado y el equivalente en el agente aduanal es el 160. Entonces, otra vez te voy a pedir que hagas el ejercicio de leerlos. En el caso del agente aduanal, pues si está grande, entonces toma tu tiempo. Y el del apoderado, pues nada más son 5 fracciones. Entonces te pido que los leas y que identifiques como lo que hicimos en el caso anterior. Diferencias, similitudes y ahorita las vamos a ir comentando.
También te pediría que cuando termines de hacer tu lectura, levantes la manita para checar que ya terminamos y hacer los comentarios. Ya me. Perfecto. Ok, ¿cómo vas, Jacquelina? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Ok, bien. ¿Alguna de los pregunto? ¿Se entendió estos estos 5 fracciones del artículo 169? ¿Están claros? ¿Hay alguna cosa que no se haya entendido? Nada más donde dice que la información de estadística de los pedimentos Ujú. va grabada en un medio magnético. ¿Cuál es ese medio? ¿Cómo? Eso bueno, a ustedes ya no les tocó, pero habían los famosos discos de 3,5. Esos discos eran donde precisamente se guardaba la información y se proporcionaba a pues la autoridad. Es decir, cada que realizaban un pedimento o hacían un listado de los pedimentos que estaban haciendo, se guardaban esa información en los discos y pues la autoridad cuando lo requiriera pues ya los tenía disponible. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no. Bueno, entonces si se fijan, bueno, aquí, ojo, el número confidencial, pues obviamente es el número que le asigna el SAT al apoderado para poder trabajar. El número confidencial no es la patente. Recuerden que la única persona que tiene derecho a tener la patente es el agente aduanal. Pero vas a decir, Miss, pero también hizo el examen. Sí, pero a él no le otorgan patente, solamente le otorgan su número confidencial, ¿sale? Eso sería otra situación. Bien. Bueno, entonces, si ustedes también se fijan, hay muchas similitudes de este artículo 169 con respecto a lo que el agente aduanal puede hacer o debe de hacer. ¿Sale? Aquí también, bueno, voy a resaltar una que pues me llama mucho la atención. ¿Por qué creen ustedes que al apoderado no le están, ahora sí que no le molestan que tenga que estar al corriente en sus obligaciones fiscales? ¿Y por qué a la gente aduanal hasta es la fracción primera del artículo 160? Porque no realiza pagos de contribuciones. No, claro, es una persona física, pero ojo, aquí quién es el que está de alguna manera siendo el responsable. El poderante, En el apoderado es la persona que le exacto, encarga, que pues. lo contrata, ¿sale? Entonces, la empresa, el poderdante, es el responsable. Entonces, ok, acuérdense que es contratado por él y tiene que existir una relación laboral, pero pues lo que pasa con las empresas, ¿no? Si tú haces o no tu declaración de impuestos, no es rollo de la empresa, es tuyo. ¿Qué pasa con el agente aduanal? Claro que tiene que estar al corriente de sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque él va a hacer operaciones no solamente para mí, sino para otras empresas o personas físicas y morales. Entonces, bueno, ahí estamos viendo una muy importante diferencia, ¿no? Y por lo tanto es que, bueno, la fracción segunda también del artículo 160, pues va en función de lo mismo. Ellos tienen su empresa, por lo tanto deben de tener su actividad en orden de acuerdo a, ¿cómo se llama? A la situación, que les compete, ¿no? Bueno, aquí también otra diferencia que, bueno, ya no se marca en el artículo 160 es que aquí al apoderado le exigen firmar en su totalidad los pedimentos. Al agente aduanal solamente se le pedía un porcentaje de la operación que realizaba por aduana.
y aquí al apoderado era la totalidad, incluidos los de la transportista. Entonces, bueno, ahí esa es una diferencia muy, muy importante con respecto a, bueno, a esta parte. ¿Qué otra cosa también aquí? Si se fijan, la fracción sexta del artículo 160 junto con la quinta de este artículo 169 tiene mucho que ver. ¿Por qué? Y ya hablamos acerca de quiénes son los dependientes autorizados, etcétera. O ya sabemos quiénes son. ¿Por qué es importante? Porque aquí estamos hablando de que aunque en el caso del apoderado aduanal aparentemente actúa solo, aquí la ley le estaba dando chance de tener personas que también lo apoyaran en esas actividades del despacho aduanero, ¿sale? No era 100% el solo. Nada más que aquí pues cabe mencionar o no está como bien 100% definido si también estos empleados o dependientes autorizados también deben de tener una relación con el poder dante, porque, bueno, se entendería que debería de ser así, pero no lo sabemos del todo, ¿sale? Y bueno, y si se fijan en la fracción sexta del artículo 160, pues aquí también nos está hablando de que existe una responsabilidad por parte del agente aduanal de dar a conocer quiénes son las personas que lo auxilian en las actividades de, no solo del despacho aduanero, ¿no? Sino en todas las que son, bueno, que apoyan en lo que es las actividades del comercio exterior. Preguntas, dudas. No. Perfecto. Seguimos. Bueno, también precisamente, bueno, otro punto que aquí quiero destacar con el apoderado aduanal es que por el solo hecho de tener la oportunidad de poder tener personas que lo apoyaban, también era muy importante el vigilar que estas personas cumplieran cabalmente lo que marcaba la ley. ¿Por qué? Porque las sanciones iban no solamente a él, sino también al poder dante. Entonces, bueno, aquí también era muy importante esta parte, ¿no? Y que se debía cuidar al momento de precisamente tener estas personas para auxiliarlo, ¿ok? Y bueno, me voy a pasar a la siguiente que también considero que es muy importante. Este artículo 172 nos menciona las empresas que pudieran encargarse del despacho de mercancías utilizando precisamente un apoderado aduanal, como lo menciona. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de empresas de mensajería y paquetería, de los almacenes generales de depósito y de otras asociaciones. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes consideran que estas personas, bueno, que estas empresas pudieran elegir el tener un apoderado aduanal en lugar de un agente aduanal? ¿Qué beneficio les daría dentro de sus operaciones el poder tener esta figura y no la de un agente aduanal?
A lo mejor el que solo trabaje para ellos. Piensen qué tipo de actividades desempeñan que de alguna manera les haría fácil o facilitaría el que el apoderado fuera exclusivo de ellos, de estas tres modalidades de empresas. ¿Cuáles son las actividades que desempeñan? ¿Qué tipos de mercancías tienen? Pudiera ser por el control que les podría dar, ¿no? O sea, no estar dependiendo de un agente que, porque acuérdense que el agente banal puede trabajar para varias personas, pero el tener, me pongo a pensar en un almacén general depósito o un apoderado, pues va a hacer las operaciones de ese lugar. Pero pues también es un poco complicado porque pues acuérdense que ahí en un almacén pues van diferentes empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa parte estaría como que difícil de estar manejando. Bueno, siento que está como que más fácil, y lo digo entre comillas, la parte de las asociaciones, porque pues es mi personal el que va a trabajar para esto, ¿no? Igual el caso de la mensajería y paquetería, pues acuérdense que ellos hacen el servicio a terceros. Entonces, bueno, no es mi mercancía, es de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí también. Y bueno, aquí en la parte del cumplimiento del valor, porque pues acuérdense que pues, cuando la mercancía supera el valor, pues ahí es cuando tienes que utilizar una agenda banal, a menos que por esa situación fuera el beneficio de, pero fuera de eso, pues no vemos otra cosa. Bueno, por último, me gustaría comentar que, bueno, una de las situaciones que también hace como, o que hacía un poquito complicado la labor de este personaje, es precisamente el que pues tenía que estar súper al pendiente de cuál es el RFC que declaraba o que utilizaba en el pedimento, porque bueno, se daba mucho la situación de que ellos podían llegar a utilizar un RFC que no fuera el autorizado, entonces eso, como lo vieron en la lectura, pues es un causal de cancelación de su autorización y pues bueno, eso le generaba muchos problemas. Otra situación que también siento que fue de las causas por las cuales esta figura desapareció, fue porque era difícil vigilar que un tercero actuara en nombre o con su autorización para poder trabajar como apoderado. Entonces, bueno, ahí no se tenía el control al 100% de este personaje. Y bueno, también en la última, que siento que es algo que complica, a menos que, bueno, haya sido una empresa pequeña con la que trabajara, es precisamente pues la firma total de las operaciones. Pues estamos hablando de que a lo mejor era una empresa pequeña con 10, 15 operaciones por semana, pues bueno, no representa mucho trabajo, pero si ya hablamos de algo con mayor volumen, pues imagínense si diariamente es eso lo que hay que firmar, pues sí es más complicado, ¿sale? Bien, preguntas, dudas.
Ok. Bueno, Miss, ¿sí? pero si ya no existe y si ya no se usa y eso, ¿por qué lo estamos viendo? Digo, perdón mi pregunta, pero quiero entender. Es correcto. Bueno, una, porque bueno, el programa lo marcaba, y dos, para que era una figura que, si se fijan, junto con, dicen que la quitaron, pero que en su lugar pusieron lo que es el representante legal, que eso también es algo que ya revisamos. Entonces, bueno, era de alguna manera una forma de ver que efectivamente hay diferencias en la figura del representante con el apoderado, y desafortunadamente ya no se puede revisar como tal la ley, porque les digo que pues ustedes lo ven, ya no aparecen los artículos, pero muchos autores mencionan eso, que lo quitaron para poner al representante. No fue una figura que al 100% desapareció. Gracias, Miss. Sí, por nada. Ok. Bueno, ¿qué hay que observar con los dictaminadores? Bueno, la ley aduanera, ustedes encuentran su información en los artículos, bueno, en el título séptimo, en los dictaminadores aduaneros, de los artículos 174 al 175A, prácticamente 3 artículos. Y bueno, aquí lo que tenemos que destacar con esta figura también es lo siguiente, pues que trabaja como parte, o la ley aduanera menciona que el reconocimiento aduanero es practicado por las autoridades aduaneras, ahí está haciendo el reconocimiento de los vistas, y en segundo lugar está diciendo que el segundo reconocimiento será practicado por los dictaminadores aduaneros. Entonces le está dando su identificación de cuál es su actuar dentro de este procedimiento. El artículo 43 de la ley aduanera dice que que ustedes leyeron en el artículo de la plataforma, nos menciona que los dictaminadores aduaneros son las personas físicas que son autorizadas por las autoridades aduaneras para practicar el segundo reconocimiento. Entonces, bueno, ahí también hay una identificación en la ley de este actor en este procedimiento. Hay que mencionar también que, bueno, el acto del segundo reconocimiento tiene por objeto revisar la función que desempeña el vista aduanal en muchas de las ocasiones, para dar honestidad y transparencia y sobre todo legalidad al acto del reconocimiento aduanero como tal. Bueno, ese sería. Y fíjense que ahora sí que dentro de las lecturas que hay en materia aduanera, pues es una de las cosas que está generando mucha controversia, porque dicen que que el haber metido la figura del dictaminador generó también posibles actos de corrupción. No está del todo, ¿cómo se dice?, probado. Pero bueno, es una de las cosas que ahorita está estudiando la ANAM para ver si quitan a nuestra figura, porque bueno, esa es una de las situaciones que están evaluando. Bien, vamos a revisar ahorita lo que sería el artículo 174 de la ley, que nos menciona precisamente cuáles son los requisitos que debe de cumplir esta persona para ser dictaminador. Si tú los tienes en pantalla, en este artículo 174, pues son bien poquitos estos requisitos. Y bueno, básicamente se repiten algunos con lo que de alguna manera tiene que cumplir el agente aduanal, y y también el
apoderado, ¿no? Y bueno, aquí hay que acabar de hacer mención que la parte del eso es algo que se me estaba olvidando. Bueno, con el dictaminador y el agente debe existir una convocatoria para hacer el examen. ¿Estamos de acuerdo? Que yo les había comentado que, bueno, en el caso del agente aduanal hubo una convocatoria porque ganaron ganaron un juicio de amparo en la Suprema Corte para una persona. Pero a partir de ese juicio de amparo no ha existido otra convocatoria para el público en general para poder participar en el examen para ser agente aduanal. En el caso del dictaminador, déjenme decirles que también está igual, ¿eh? Estuve revisando ahora sí que haciendo revisión de convocatorias y no hay creo que la última convocatoria fue en 2020 para dictaminadores. De ahí en fuera no hay no hay, o sea, no hay exámenes ni inclusive se ha publicado un calendario para próximos exámenes. Entonces, bueno, ahí está fíjense, la última, en la ANAM, el último calendario que se tiene publicado es del 2017. De ahí en fuera ya no hay. Y los tenían, bueno, tenían quién era el aspirante, quién iba a ser su evaluador, porque acuérdense que si ustedes están viendo en el artículo, la ley menciona que tiene que hacer 3 tipos de evaluaciones. Tiene que hacer un examen de conocimientos técnicos, un psicológico y uno de confiabilidad. Precisamente el de confiabilidad viene a lo que les digo, ¿no? A medir que esta persona pues no haya cometido o que pueda cometer actos de corrupción. Entonces, les digo que la última publicación que está en la ANAM menciona los calendarios en donde estas personas que iban a hacer los exámenes se tenían que presentar y pues no, estamos hablando del 2017, o sea, 6 años sin convocatoria para ser dictaminador aduanero. O sea, pero fíjense lo curioso del caso, que eso también estaba yo cuando estaba haciendo mi investigación para presentarles información actualizada, déjenme decirles que sí aparece en la NAM cuánto cobran por hacer el examen. Y resulta que el costo para hacer tu examen son 12,713 pesos. Entonces, bueno, ¿y cómo voy a pagar algo que ni siquiera hay una convocatoria, no? Esa sería la pregunta. Y para que te puedas renovar tu autorización para ser dictaminador, el costo es de 12,496 pesos. Entonces, bueno, aquí es importante, fíjense esas situaciones que desde 2017 no tenemos una convocatoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me puede repetir, por favor, los 3 exámenes que realizan, dijo, de confiabilidad y cuáles son los otros 2? Sí, bien, por cualquier cosa, Erika, artículo 174, fracción sexta, es examen de conocimientos técnicos, examen psicológico y el examen de confiabilidad. Gracias, Miss. Sí, y ahora, bueno, la vigencia que tiene, pues, el ser un dictaminador, ahí como nos indica el artículo, es de 2 años y se puede prorrogar
por otros 2 años sin que necesites volver a hacer el examen, ¿no? Que es lo que nos marca la fracción sexta. Y ahí es por eso que pues ahorita les acabo de mencionar 2 costos, ¿no? El primero es el de hacer el examen y el segundo es ya que tú eres y quieres prorrogar el ser dictaminador, pues tengas el otro costo, que son como 300 pesos de diferencia, ¿no? Pero bueno, acuérdense que estos montos, bueno, ahora sí que vas a decir, ajá, Miss, ¿y de dónde, cuándo, en dónde puedo ver estos montos actualizados? Acuérdense que la Ley Federal de Derechos, en su artículo, ahorita les digo, 51, van ustedes a encontrar estos montos actualizados precisamente para estos tipos de exámenes y situaciones así. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas. O sea que dura 2 años y se puede Sí, prorrogar 2 años más. es Después de que, correcto. después de que pasen esos 2 años, ¿ya se acaba? Sí, Y, exactamente. y entonces, ¿cómo ha habido tantos, o sea, como todo este tiempo que no ha habido exámenes, cómo hay dictaminadores? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esas empresas que se quedan con personal que no puede renovar su vigencia porque estamos hablando de 6 años sin convocatoria para examen? Y esa es una laguna en la ley. Pero entonces, o sea, sí hay dictaminadores, debe de haber. Claro, tiene Y que haber entonces, porque ¿cómo están imagínate si no trabajando? existe, pues esa es la pregunta, ¿cómo está trabajando? Porque no hay examen. Yo estuve buscando en el diario oficial de la Federación y les digo, el último examen bueno, convocatoria fue en 2020 y la información que está en la NAM es del 2017. Ahí no me cuadro, pero recuerden que pues tenemos mucha diferencia en información de lo que presenta la autoridad en este gobierno desde el 2018, datos del 2018 y estamos en 2023. Entonces, aquí esa es la pregunta. Tenemos 6 años, 2 años que estarían ilegalmente trabajando estas personas porque no hay, a menos que metieran me imagino que alguna situación legal que les permitiera seguir trabajando porque su vigencia terminó por falta de convocatoria. Y ese es uno de los pendientes que la NAM tiene junto con la convocatoria para el examen de agente aduanal, que desde el año pasado, en agosto, está el rumor fuerte de que iba a estar el examen y resulta que no lo han publicado. Así es, chicas. ¿Cómo ven? ¿Cómo es que la ley para algunas cosas es según bien súper exigente y para otras cosas importantes como esto? Bueno, Sí, no sé. nos deja con el ojo cuadrado, ¿no? Porque vean la laguna que hay. Bueno, porque pues aquí, pues no es posible que una persona esté, trabajando sin de manera legal, si así lo queremos ver, pero pues ya vieron que sí se puede. Ahora, hay otro aspecto importante que debemos de ver con bueno, con que en la lectura de los dictaminadores hablaba de las sanciones que puede incurrir un dictaminador por las irregularidades que encontrara en un segundo reconocimiento. Y bueno, aquí obviamente está hablando de cómo trabaja el Código Fiscal junto con la ley aduanera por la figura de lo supletorio, que ya hablamos acerca de eso. Y aquí nos indica cuáles son
los supuestos en los cuales se puede sancionar precisamente por 2 delitos. Bueno, en el caso de contrabando y el delito de contrabando calificado. Entonces, bueno, aquí esa es la situación que pudieran llegar a cometer estas personas. Y bueno, la ley lo marca, las sanciones, en los artículos 104 del Código Fiscal de la Federación y el 105 del mismo código. ¿Sale? Bien, preguntas, dudas. No, Miss. Entonces, bueno, aquí pues, fíjense, también es como que una situación que también nos quita como fuentes de empleo, ¿no? Porque pues, ¿quién no nos quita el poder ser un dictaminador, ¿no? Eso también estaría interesante, pero pues sin convocatoria, pues no se puede. ¿Sale? Bueno, ¿qué vamos a hacer el próximo jueves? El próximo jueves yo te voy a pedir que me anotes cuáles son las características de estas tres figuras que hasta ahorita hemos visto. Hemos visto al agente banal, hoy vimos al apoderado y hoy vimos al dictaminador. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro en donde vamos a revisar cuáles son sus características. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas o sus diferencias que encontramos en los tres? ¿Y para qué nos sirven? ¿Sale? Eso es lo importante. Y bueno, eso lo vamos a trabajar el próximo jueves. Si tienes duda, puedes volver a leer los artículos que hoy comentamos. Y bueno, y eso te va a también permitir empezar a traer este material que vamos a trabajar el próximo jueves, por favor. Entonces, bueno, si no es posible que actives tu micrófono, no te preocupes, está el chat, entonces por ahí escríbeme y yo con mucho gusto leo tus comentarios y los evaluamos. El objetivo es que no te quedes atrás y que puedas ir participando y que se vayan aclarando las dudas. Yo sé que pues estar leyendo artículos de la ley puede ser complicado, puede ser aburrido, lo entiendo, pero pues bueno, la forma en que les he traído para hacer estas lecturas, si se fijan, vamos identificando aspectos clave y eso hace un poquito más fácil y menos tedioso el estar haciendo esta lectura. Entonces yo te pediría que pues apóyanos con esta información. Haz de cuenta que estás en una sopa de letras y que estás buscando algo que está ahí como que debemos de conocer y pues vas a ver que va a ser más fácil y sobre todo más llevadero el hacer este ejercicio. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Qué dijo que íbamos a buscar, profesora? ¿O de tarea o cómo dijo? Bueno, es la actividad que vamos a hacer. Vamos a revisar características de los agentes aduanales, de los dictaminadores y de los apoderados. Y también vamos a ver ventajas y desventajas. Entonces, tráiganlas para que el jueves lo revisemos en conjunto. Gracias. Sí. ¿Alguien más con otra pregunta, con otra duda? No, Miss. Perfecto. Pues entonces, ¿con qué se quedan de lo que vimos el día de hoy? ¿Qué les pareció lo que vimos el día de hoy? Que el apoderado aduanal ya no existe y que el dictaminador existe, pero tampoco existe. ¿Alguna manera? ¿Está bien? No, pues, o sea, pues me pareció interesante por ejemplo, los requisitos para ser apoderado y los requisitos para ser agente aduanal y las responsabilidades que tienen, pues uno más sobre otro, ¿no? Y de los dictaminadores, pues al final me sorprendió esto de la ley que no,
pues no, ni existen ahorita. Exacto. Ok, chicas. Bueno, entonces, acuérdense, bueno, ya vamos a acercarnos la próxima semana a la última, casi la última, de los últimos temas que tenemos que revisar para que vayan viendo para hacerlo de su actividad. Entonces, tengan en cuenta eso para irla trabajando, por favor. Bueno, entonces, nos vemos el próximo jueves. Chequen esto de las características, ventajas, desventajas y para qué nos sirven. Y bueno, eso es con lo que vamos a trabajar el jueves. Gracias, nos vemos el jueves. Buen día. Buen día.